Y le doy la bienvenida a Joaquín M. Vila, fotoperiodista, colega periodista desde Kharkiv, en Ucrania. Gracias por estar con nosotros, Joaquín. Gracias por estar esta noche con el público de CNN en español. En conclusiones, cuéntame cuánto tiempo llevas en Kharkiv, una región que ha sufrido de manera muy especial la guerra. Joaquín. Sistemáticamente esta ciudad hace ya desde el comienzo de la guerra, hace 64 días, que está siendo pulverizada por las tropas rusas. Llegué aquí hace una semana y he tenido la oportunidad de observar realmente el nivel de devastación que está sufriendo esta ciudad. Es una ¿Ha ciudad, es una cambiado la ciudad situación en una semana? Eh, en una semana la violencia se ha intensificado, los bombardeos de artillería duran hace casi una semana que están machacando. O sea, desde que empezaron la segunda fase de la operación especial desde Rusia, no paramos de escuchar artillería a las 24 horas del día. Se escucha mucho más durante la noche, porque es cuando las ambulancias y donde el poco tráfico que queda en la ciudad, pues para. Hay una ley marcial eh, que hace que a partir de cierta hora nadie corra por la calle a las 5 de la tarde, y las luces por la noche, pues ni una luz, y es una ciudad fantasma. Mires donde mires, no ves nada, solamente ves los flashes de la artillería de fondo. Estamos viendo tu trabajo periodístico, algunas de tus imágenes pues hablan por sí mismas de lo que está pasando allá, Joaquín. Impresionante trabajo, gracias por compartirlo. Creo que esto pues Gracias. habla mucho más, como lo hemos dicho, las imágenes son impresionantes. Pero me hablabas del tráfico, es decir, la vida trata de darse camino, trata de continuar el día a día. Bueno, es una ciudad que antes del conflicto, en esta ciudad, habían 2 millones de personas. En este momento quedan muy pocas personas, la mayoría han ido a países europeos, han salido del país o han ido al oeste del país, a Lviv o a Kiev. Las personas que quedan en esta ciudad prácticamente son personas mayores, personas sin recursos, personas que no han querido también dejar su hogar. También he podido comprobar que bajo las líneas de metro se ocultan como topos muchísimos ciudadanos. Por tanto, lo que es la vida cotidiana, lo que es la calle, prácticamente no se vive. El centro de la ciudad es desierta. Te puedes pasear y puedes ver una persona durante 20 minutos en la plaza principal de la ciudad. La gente está viviendo bajo tierra. No hay vida social, no hay restaurantes abiertos, no hay absolutamente nada abierto. Quizá hay 3 o 4 supermercados con productos muy básicos, prácticamente no tienen nada. Y luego hay un grupo de voluntarios que son los auténticos héroes en la segunda línea, que son los que hacen distribución de comida, y he tenido también la oportunidad de acompañar a la policía en estos barrios del norte que son los más terriblemente atacados por el gobierno de Putin. Son barrios totalmente diezmados, son las fotografías que os he mandado, son edificios destrozados, la gente vive en subterráneos Sí. que no están ni tan siquiera pavimentados, la gente se tiene que agachar para entrar, con condiciones de humedad elevadísimas, utilizando los que tienen suerte generadores eléctricos, y la comida que les llega por parte de estos voluntarios con el escort de la policía. Joaquín, bueno, entonces por lo que entiendo es más bien una movilización o las actividades cotidianas, pero de sobrevivencia. Hasta ahí se limita. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué dice la gente, más allá de lo evidente de criticar, obviamente, la invasión rusa? Pero cuando uno empieza a peinar un poco más, encuentra otras opiniones también, donde no se explica tampoco, pues a veces la actitud de las autoridades ucranianas. ¿Qué te has encontrado? Porque también hay regiones prorrusas en esta región donde te encuentras. Sí, prácticamente toda la gente que vive en esta ciudad es de habla rusa. A diferencia de lo que es el Donbass, que sí que ha habido un movimiento prorruso, también financiado y apoyado evidentemente por la Federación Rusa, aquí todos los rusófonos, los que hablan el idioma ruso, que es prácticamente la totalidad de la gente que vive en Kharkiv, apoyan absolutamente a su gobierno y a Ucrania. Respecto a lo que comentabas de los sentimientos, la gente lo que se pregunta, y es una constante, ¿por qué nos están atacando a nosotros? Yo creo que también por parte del gobierno ucraniano ha habido un nivel de desinformación en el sentido de que llevaban 8 años en guerra en el Donbass, pero hasta que no ha empezado a afectar al resto del país y la guerra ha llegado a Kiev, ah,
la gente no se había dado cuenta quizá de que había un conflicto muy serio y se podía, yo creo, haber negociado antes y haber llegado al fin de esta guerra. La cosa se ha ido complicando y lo que la gente se pregunta Sí. es, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? ¿Cuándo va a acabar esto? Me narrabas un poco lo que es la vida cotidiana, lo que se conversa, lo que habla la gente, el no entender también por qué se llegó a una situación como esta. Hablabas de una ciudad de 2 millones de personas que de repente obviamente, ha sido mucho mayor la cantidad de gente que ha huido. ¿Quiénes se mantienen todavía en la ciudad? ¿Hay familias, niños o estos ya abandonaron Mm. prácticamente Kharkiv? Bueno, como bien sabe casi todo el mundo, la gente entre 18 y 60 años, los hombres entre 18 y 60 años no tienen permitido salir del país. Entonces, y muchos se han Sí. querido quedar también para apoyar a las Fuerzas Armadas, sea en la línea del frente, sea esperando en la reserva, sea actuando como voluntario. Evidentemente, cuando tienes una línea del frente necesitas una segunda línea de logística que prevea y que prepare la comida, por ejemplo. En los sótanos he tenido la oportunidad de presenciar como grupos de jóvenes, chicos y chicas de unos 18 o 20 años, se pasan 12 horas bajo tierra, porque todo se factura y se prepara bajo tierra, preparando comida para los militares, en su caso, para un batallón. Por tanto, cada día tienen que preparar comida, luego a cierta hora del día vienen los militares con su camión, también he tenido la oportunidad de verlo y grabarlo, sacan esta comida, la llevan a la línea del frente. Aparte que estos lugares también sirven bajo tierra para hacer reuniones secretas de los militares, sirven también como lugar de encuentro de los propios voluntarios que trabajan para el gobierno y para... Por tanto, la gente que se ha quedado son voluntarios, personas, hombres que se han tenido que quedar sí o sí, y sobre todo gente mayor, como te estaba comentando, que no ha tenido la oportunidad de salir, o gente muy mayor que se ha quedado sola porque los hijos han marchado y se han ido y entonces necesitan de una ayuda muy especial, que es esta ayuda que llega por parte de la policía dando todos los recursos que necesitan. Uh, las, los niños Sí. que he encontrado bajo el metro, porque hay niños bajo el metro, esta es la pregunta. Yo se lo formulé, Ujú. dije, ¿por qué estos niños están aquí? No se los llevan a Lviv o a otro lugar, ¿no? Pues, pues sus padres están en el frente, la madre no ha querido abandonar al marido, sus casas han sido destrozadas, no tienen ningún otro lugar donde ir y viven en los vagones de metro. Más de 70 personas por vagón, a veces, en algunas ocasiones. Es Increíble. impresionante, es dantesco verlo, es dantesco verlo. Sí. Oye, Joaquín, me narrabas también que es una mayoría de hablantes rusos en esta región, allá en Kharkiv. Uno de los argumentos que ha utilizado Vladimir Putin, de los tantos argumentos para la invasión, ha sido que hay un rechazo a los hablantes rusos. ¿Tú notas eso? ¿Ha habido, ellos se sienten No, así, no, no, de alguna manera, no. en un estado un poco indefenso? No, ¿o no es así? No, es una falacia, esto sí que lo he constatado, no, no es ningún secreto, es una gran falacia. O sea, aquí los hablantes, los rusoparlantes y los ucranianos, o sea, no, no es un problema de etnicidad o de lingüística. El problema de aquí es el mismo que ha sucedido, pasó en Ruanda, que entre los hutus y los tutsis, esa gran confusión generada y utilizada para manipular políticamente y socialmente para conseguir ciertos objetivos políticos en este caso. O sea, Putin lo que ha hecho ha sido ir financiando, ir apoyando grupos independentistas, rebeldes, con esa ideología todavía soviética, que se vivía mejor en la época soviética, sobre todo una generación, y a partir de ahí ha ido generando este rechazo o este choque, este clash entre dos sociedades que en el fondo siempre fueron una. Y a partir del 2014, Y lo estamos cuando viendo, sí, sí. claro, cuando en Lo estamos viendo, 2014 perdona se... Joaquín, Sí, en perdón, 2014 en Crimea y ahora en Transitia, Moldova, ¿no? exacto. También está en una situación más o menos similar. Claro, el tema de Transnistria es más de lo mismo. Ayer cayeron dos explosiones Sí. en Transnistria, los rusos no se la agencian y culpan al gobierno moldavo. Entonces es muy fácil tirar piedras contra el gobierno moldavo para generar problemas entre la comunidad moldava y la comunidad de Transnistria, que haya 4 tiros y entonces Putin
tener totalmente vía libre para actuar en Transnistria y enviar más tropas y llegar a esa conexión que vaya desde Transnistria, pasando por el sur, desde Odessa, pasando por Crimea, Claro. y de Crimea llegar a todo lo que es el Donbass. O sea, es la utilización política que está haciendo, es bombardear a su propia gente, señalar al vecino para hacerse con el control del territorio, ¿no? O sea, Pues parece el libreto ya 2014, escrito. Sí. sí, 2014 fue exactamente lo mismo. En Crimea, en este caso, concretamente, sí que los que hablaban ruso apoyaron lo que era unirse a la Federación Rusa. Entonces hicieron una forma de Muy bien. referéndum y automáticamente entraron en la Federación Rusa pacíficamente. Pero todo lo que ha venido detrás, toda esta parte del Donbass, es una zona muy deprimida económicamente, es una zona donde había minas de carbón que se fueron al garete. Eh, es muy fácil manipular a Muy bien. personas con pobreza extrema, Claro. como era el caso del Donbass. Joaquín, me tengo que despedir. Joaquín, te agradezco mucho y gracias por tu Sí. aporte, gracias por tus imágenes, gracias por tu trabajo. De verdad, mucha suerte, por supuesto, Kharkiv, allá en Ucrania. Joaquín M. Vila, gracias al colega periodista. Muy buenas noches. Un saludo.